Buenas tardes otra vez, amigas televidentas y amigos televientos. Yo gustoso, como siempre, de estar con ustedes, eh, agradeciéndoles su atención. Bien, vamos a comentar otra parte del video, la entrevista entre los doctores Gaona y el doctor Gaona y la doctora Jiménez, en donde la doctora Jiménez dice algo así como que el, eh, el gobierno mexicano optó por la estrategia de la inmunidad comunitaria. Bien, y, y que no lo quiso decir, bueno, eso yo puedo acusar a cualquiera de, de zoofilia o algo así, pero que no lo quiere decir. Entonces, bueno, eh, es una acusación muy en el vacío, ¿verdad? Bueno, la inmunidad comunitaria no es una estrategia, definitivamente. La inmunidad comunitaria es una característica que se da del fenómeno de las epidemias a nivel local o pandemias cuando son a nivel global, como la presente. Eh, es un factor de cualquier epidemia y es un factor que en el fenómeno eh, es un fenómeno que se da dentro de la pandemia, que consiste en qué cosa, en que desde luego aquellos que mueren ya no infectan a nadie, pero aquellos que estuvieron enfermos pero superaron la enfermedad, o aquellos en que les dio muy leve, o aquellos en que ni siquiera lo sintieron, ¿verdad? Eso ha pasado con muchos virus. Por ejemplo, el de la poliomielitis es un hecho que actuó así, ¿verdad? Bien, esto se ha dado en muchas epidemias. La inmunidad comunitaria, que finalmente los que quedan, cuando la epidemia arrasa, como el caso de la viruela en México, el 25% de la población inicial indígena, que fue la que sobrevivió, pues eh, ese porcentaje y sus hijos y sus nietos, todos fueron inmunes, ¿verdad? Entonces, esto pues sucede así, y sucedió en Europa con la epidemia de la peste, en que pues los sobrevivientes de la peste, que murieron el 30 y tantos por ciento de europeos de esa zona durante la peste negra, todos los sobrevivientes, entre que eh, soportaron bien la enfermedad o ni siquiera tuvieron síntomas o cosas por el estilo, ya no transmiten la enfermedad. Inclusive esto es bueno para los que sí son susceptibles a la enfermedad. Por ejemplo, en esta pandemia, los betarros somos eh, candidatos a- al crematorio, a donde sea, porque somos muy susceptibles a fallecer, ¿verdad? Carecemos de defensas, nos pega duro y nos mata. O las personas con las enfermedades endémicas eh, que se han mencionado mucho, de diabetes, hipertensión, gordura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es la inmunidad comunitaria, es algo que se da, eh, que finalmente mucha gente queda inmune, y la transmisión ya casi no se da porque el fregado virus llega, cada vez hay más gentes inmunes, entonces de ahí no pasan de esas gentes inmunes, no importa que les tosan por acá, y respiran aquello y les hace lo que el viento al benemérico y todo, ¿verdad? No, ni lo despeina. Entonces eso pasa, esa inmunidad de rebaño, le llaman inmunidad de rebaño también, pero es una característica del fenómeno, no es una estrategia, es una característica de las epidemias, y ese mecanismo es parte de la pandemia, ¿verdad? Tenemos un microfenómeno que es la inmunidad
comunitaria dentro del gran fenómeno de la pandemia, ¿verdad? Bueno, esto, entonces, pero es lo que finalmente ahorita les hablaba, cuando ya mucha gente o sea inmune, sea inmune inclusive si hay unos cuantos, por ahí unos cuantos transmisores, se replica menos el virus, ¿verdad? Y deja de haber una pandemia. Entonces, tiene su lado favorable, entre comillas, ¿verdad? Pero lo tiene. Y por ahora, que no hay ni vacunas, ni antivirales, ni fármacos que contrarresten los efectos letales del virus, ¿verdad? Si el virus hace una maldad por ahí, que sustancias que lleguen y la compongan, ¿verdad? Entonces, estas tres cosas, ese tipo de fármacos, los específicos que sean antivirales contra este fregado virus, y la vacuna, desde luego, ¿verdad? Entonces, eso se ataca, claro, es algo no claro. Y entonces, eso me hace a mí pensar que es muy evidente que cada país mata pulgas a su modo, ¿verdad? Cada quien mata pulgas a su modo y cada país, según su propia realidad, enfrenta una pandemia a su modo, ¿verdad? Y yo creo que México lo hizo así, dependiendo de nuestras realidades. Lo que decíamos respecto a los hospitales, el caso de México, para tener una capacidad de atención semejante a la de España, necesitaríamos tener 5 veces los hospitales que ahora tenemos, ¿verdad? Y eso no se improvisa en unas cuantas semanas, ¿verdad? Entonces, eh, nuestro país ha hecho bien en hacer lo que se puede hacer con lo que tenemos. Han refuncionalizado hospitales que eran para todo, se fueron a solo atender COVID, y sus enfermos pasaron a otros hospitales, todo eso, y inclusive a hospitales del sector privado, ¿verdad? Entonces, esto es, de repente puede ser que ah, alguna mujer, una parturienta obrera, así resulte que va y da luz en un hospital de lujo, es posible, ¿verdad? Es posible porque hubo este traslado, pagado desde luego por el Seguro Social, pero así se está dando. Y qué bueno que está dando la refuncionalización del sistema hospitalario nacional. Han jalado muy bien los hospitales privados y los hospitales públicos no han funcionado con el sistema de tribu, ¿verdad? Sino que han estado abiertos. Entonces, eh, tenemos eso y lo han hecho, han improvisado gentes que puedan atender crisis respiratorias del COVID, que puedan estar llevando el expediente de los enfermos no tan graves, y de gente que esté asesorando a los eh, centros de llamado, como se llaman, call centers, esos centros telefónicos, porque vía telefónica se ha hecho una muy eficaz asesoramiento y ayuda a aquellos que tienen un poquito tienen algún temor, ¿verdad? Entonces, esto ha sido muy bueno y repito, la inmunidad comunitaria no es una opción como estrategia. Es algo que cualquier estrategia de cualquier país del mundo debe tomar en cuenta. La nuestra lo que ha hecho es evitar que haya demasiados enfermos graves, que haya demasiados enfermos simultáneos para poder atender más a los graves y a los que ya tienen síntomas, evitar que agraven, ¿verdad? Entonces, bueno, esto eh, es lo que se ha llamado aplanar la curva, en lugar de ser una curva así como el, eh, como una montaña así muy puntiaguda, como aquí la Peña de Bernal, que hay una soberbia peña ahí en el medio centro. No es muy amplio el cerro, pero la peña es muy alta.
¿Qué les diré? El Cerro Gordo allá en Ecatepec, que es un cerro así gordo, muy, muy extenso, chaparrón, ¿verdad? Y no muy alto, ¿verdad? Es una zona industrial actualmente, ¿verdad? Pudiera ser que tuviera la misma masa que la Peña de Bernal, pero uno es aplanado y el otro no. Eso es lo que se trata, de que no haya eh, eh, situaciones críticas o riesgosas de mucha gente al mismo tiempo. Entonces, esta ha sido más o menos la estrategia y para mí que ha sido buena. Bien, seguimos con otras cápsulas porque el video de la doctora Jiménez pues tiene mucho que comentar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, ¿eh?